Miren, Ancash no es enemigo de la libertad. Chinecas no es competencia para Chavimochic. Juntos podemos conquistar el mundo. Pero Chinecas son 50.000 hectáreas nuevas y muchos sabrán que tiene un problema social de invasiones, entre comillas, porque han sido promovidas por gobiernos regionales. De esas 50.000 hectáreas están ocupadas 18.000 hectáreas. Precisamente el convenio de hoy va a permitir formalizar esas 18.000 hectáreas que están ocupadas. Se las vamos a vender, ¿no? Para que ellos paguen por sus tierras y puedan acceder a un título. Esto es un proyecto de talla mundial y por eso le digo que Chinecas va a estar en las noticias de los principales medios especializados del mundo. Muy bien, entonces ustedes han visto, escuchado que en Chinecas hay 50.000 hectáreas nuevas y muchos sabrán que tiene un problema social de invasiones, entre comillas, que han sido promovidas por gobiernos regionales. De esas 50.000 hectáreas están ocupadas 18.000 hectáreas precisamente, y de esas 18.000 hectáreas vamos a hablar el día de hoy, porque él dijo que en mayo de este año dijo que se iban a formalizar, que estaban ocupadas y que se iban a vender. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la problemática? Nosotros estamos en estudios, le damos la bienvenida a Rómulo Antúnez, gerente de la Asociación de Productores y Agroexportadores de Ancash. Bienvenido, señor Antúnez, a Exitosa. Rina, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Efectivamente, mire, agradecido porque creo que sintonizamos con la intención de Exitosa de promover estas actividades económicas muy importantes para el país. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Porque el ministro ha dicho que habían 18.000 hectáreas que están ocupadas y que las van a vender para que puedan acceder al título de propiedad. Sí, mire, este es un problema de hace 20 años, un poco más de 20 años, ¿no? Hace 20 años se promulgó la ley 28042 y permitió que 10.000 hectáreas inicialmente, hace 20 años, ocuparan 2.000 posesionarios. Y estos 2.000 posesionarios, con esta ley y su reglamento, hasta este momento siguen en la informalidad. Sin embargo, las 10.000 hectáreas más 8.000 que han ido consolidándose en el tiempo durante los 20 años, 15 años, 10 años, en este momento ya están agroexportando, están produciendo para el mercado nacional, ya para invirtieron. Ir por poquitos. Primero porque hubo una ley y después, según el ministro, porque gobiernos regionales dejaron que se posesionaran de estas tierras. Claro. Estas tierras han sido trabajadas, por lo que usted me acaba de decir. Sí, son 18.000 hectáreas donde ha habido inversión, por ejemplo, en habilitación de tierras de más de 1.000 millones de soles, en fertilización, habilitación del desierto, inversiones, por ejemplo, en reservorios gigantescos de agua para riego tecnificado, en redes primarias, en redes parcelarias de riego tecnificado, instalación de cultivos, por ejemplo, de 2.000 hectáreas de mango, de palta, de higo. Todos nosotros que estamos aquí en Lima algunas veces no estamos familiarizados con Chinecas y el resto del país que no sea la libertad tampoco. Entonces, es desierto. Han tenido que hacer todo para que dé fruto el desierto. Agua. Chavimochic y Chinecas nacieron como hermanitos con el mismo decreto supremo. Pero en Chavimochic más o menos la inversión en estos 38 años acumula más o menos 3.000 millones de dólares. En Chinecas más o menos 800 millones de soles. En suma son 3.500 millones de dólares más o menos en inversión. Entonces, pero sin embargo Chinecas, que es el mismo desierto de la costa de Ancash, tiene un río, el río Santa, que riega a ambos márgenes. Juntos, Karina, significa para el Perú los proyectos irrigadores más grandes del mundo que aprovecha los desiertos del Perú.
Entonces, en este contexto de la llegada de Chancay, va a haber una presión por Chinecas porque tiene un potencial impresionante que tranquilamente puede ser complementario a Chavimochic, y ahí claramente yo te digo y quiero decirle a los hermanos liberteños, al gobernador, miren, Ancash no es enemigo de la libertad. Chinecas no es competencia para Chavimochic. Juntos podemos conquistar el mundo en cuestión de agroexportación. Juntos podemos tranquilamente alimentar al Perú y al mundo. En ese contexto hay 3 problemas que resolver. Entonces, Chinecas, Ancash, Chavimochic, La Libertad. La Libertad. Muy bien. Ambos con el río Santa. Ambos con el río Santa. Irrigados con Pero los aguas del río usted Santa. me dice que ya se trabajó la tierra en estas 18,000 hectáreas. ¿Cuál es el problema si el ministro ha dicho que les van a vender? Entonces, la Asociación de Productores y Agroexportadores de Ancash, en coordinación, por ejemplo, con el ministro, que tiene una gran voluntad, más la Comisión Agraria del Congreso, hicimos una infinidad de reuniones y convenimos en el proyecto de ley 8011, que pasó a opinión del Ministerio de Agricultura. Y a pesar del pronunciamiento del 15 de mayo del ministro y del primer ministro en Palacio de Gobierno, ha surgido un problemita a nivel de técnico de mando medio en su informe. Pasa lo siguiente, una mala interpretación, no creo que sea mala fe, una mala interpretación de lo siguiente. Desde el momento que se aprueba la ley Karina, el productor que solicita su formalización debería pedir que se formalice 5 años antes del momento de la vigencia de la ley, de la 8011. De ese momento hacia adelante hay 10 años para formalizar. Han interpretado como que después de los 10 años, 5 años antes, al pedir 5 años antes su formalización, va a entrar a la calificación, lo cual permitiría un proceso interpreta así, de invasión, de ocupación indebida, y eso no es el sentido de la ley. El sentido de la ley es, si se promulgara el 2024, debería estar ocupado el posesionario el 2019, es decir, 5 años antes. Solo así pasaría. A ver, acá está un poco enredado. Nos vamos a ir rápidamente a una pausa comercial, regresamos y me explica bien qué es lo que ha sucedido en esta ley, cuándo entra en vigencia y por qué se genera esta ventana que usted me dice que va a permitir más invasiones, que es lo que usted viene a denunciar aquí. La ley no puede permitir que se sigan invadiendo, sino los que están como posesionarios en este momento deben pagar, comprar el terreno, como ha dicho el ministro, y no la ley permitir que se sigan invadiendo esta franja de desierto. Regresamos rápidamente para seguir viendo cuál es la problemática de Chinecas, que según el ministro va a dar un salto en las revistas especializadas a nivel mundial, pero si no se arreglan estos problemas, yo creo que nadie le va a hacer caso.